Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda que ha ocurrido en el día de hoy. El match entre Erigaisi y Magnus Carlsen estaban jugando las semifinales. Os traigo un bloque que salía en chess.com para ver realmente cómo viene esta fase final. Como veis, en la parte de arriba pone ganadores de los cuartos de final, semifinales y ganador de la final. Estamos en las semifinales en una de las partidas de Magnus Carlsen, Erigaisi. De momento todo empatado, también Wesley So y Nakamura. Y los perdedores de estas semifinales tienen la oportunidad de reengancharse, como vemos en la parte de abajo que pone losers ronda 1, cuartos de final. O sea que todos los que van perdiendo en cada fase pasan a un reenganche que, bueno, pues como vemos finalmente, los ganadores, o sea, el ganador de la final contra el perdedor de la final, pues juegan una gran final, como pone ahí en el tablero, ¿no? En ese gráfico. Bueno, pues dicho esto, C4 ya, apertura inglesa, 15+3, como todo este evento, a lo que se contesta con E6, preparando esta jugada que es D5. Erigaisi lleva las piezas negras, Carlsen las blancas, caballo C3, con control sobre esa casilla. No obstante, se juega D5, D4, gambito de dama declinado, transpone de esa apertura inglesa, y C6, defensa semi-eslava. Tras estas jugadas, primeros cambios de por D y alfil F4, bueno, pues controlando casillas de la defensa de las piezas negras. Antes de jugar este movimiento, pues se ha desarrollado el alfil para luego posteriormente jugarlo y empezar a desarrollar las piezas en el flanco de rey. Caballo F6, E3 y alfil F5 haciendo lo propio, bueno, pues Erigaisi. Tras estas jugadas, caballo G, E2, bloqueando esta casilla de G4, y se aprovecha para jugar caballo H5, por lo que G4, bueno, pues no gana pieza, ya que alfil por, y con este movimiento se está amenazando ganar la pareja de alfiles. El tema es que Magnus Carlsen, bueno, pues juega caballo G3, doble ataque al caballo, y tras caballo por F4, como vemos, el caballo blanco también ataca al alfil. Comentar rápidamente que si caballo por G3 pues simplemente se recaptura y las blancas ganan esa columna semiabierta, por lo tanto no es interesante. Y aquí, antes de doblar los peones, se captura en F5. Tras estas jugadas, el caballo pues sigue atacado, se retira a E6, todo sigue con igualdad, y G3 no para fianchetar, como vamos a ver a continuación, sino para, bueno, pues tras este movimiento caballo D7, sacar el alfil vía D3. El tema quizás de estos peones en casillas negras, que prácticamente pues están todos, es para, bueno, pues limitar la fuerza de este alfil de casillas negras, ¿no? Tras estas jugadas G6, quizás buscando ahora sí el fiancheto Erigaisi, Carlsen retira el caballo H4 para maniobrar y llevarlo a F3 y, bueno, pues también tener control sobre el centro, traerlo un poquito más a la partida. Alfil G7, caballo F3, ambos jugadores pues enrocan en corto, y B5, bueno, pues lanzando cierto ataque. Es verdad que este movimiento pues deja débil esta casilla de C6, el peón, y también la de C5. Quizás las piezas blancas pues pueden atacar jugando torre C1, y es lo que juega además Magnus Carlsen, a lo que se contesta con torre C8. Por ver rápidamente, B4, bueno, parece que caballo A4 y las blancas tienen muchísimo control sobre esta casilla de C5, pero simplemente torre C8 permitiría el avance posterior por parte de las negras, ¿no? Quitándose, bueno, pues de alguna manera esa debilidad. No obstante, tras torre C1, torre C8 y H4 por parte de Magnus Carlsen. Tras estas jugadas, bueno, pues con ese B5 que hemos visto, ahora 5, Erigaisi ganando espacio en el flanco de dama, se juega rey G2, y tras dama E7, conectando las torres, caballo E2 ya, D2 no, caballo E2 ya en el tablero. Tras estos movimientos se avanza un poquito más incluso el peón a B4, con ese empuje en el flanco de dama, caballo F4, y tras caballo por F4, peón por, Carlsen se queda con un peón aislado, pero por otro lado se abre la columna en la que está la dama. Se juega C5, una ruptura bastante interesante en esta posición, ya que aquí comentar que Carlsen, al tener los peones doblados, juega F5, bueno, pues para empezar con el ataque en el flanco de rey. Parece que un poquito mejor o más interesante era torre E1, molestando, retirando la dama de esta columna abierta, y por otro lado a F5, que es lo que se juega, y no torre E1, podríamos pensar en esta captura que realmente no funciona, ya que aquí las piezas negras tienen esta jugada
intermedia o esta captura en B2, se ataca la torre, torre C2 y como vemos, bueno, pues van a tener quizás peón de más y una posición bastante interesante. Por lo tanto, bueno, pues tras F5 el tema es que Carlsen permite a Erigaisi, aunque no aprovecha, en que se pueda jugar C4 teniendo un 3 contra 2 favorable para las piezas negras y con ese empuje que habíamos visto pues en el flanco de dama pues tiene muchísimo sentido. Decide capturar en esta posición ganando de momento un peón, el alfil además queda un poquito encerrado, aunque es verdad que defiende a este peón avanzado en D4, pero bueno, Carlsen ya tendrá tiempo, por decirlo así, de capturarlo. Aprovecha de momento, bueno, pues para cambiar torres en C8 y continúa con el ataque en el flanco de rey, cambiando peones y jugando H5 para minimizar, bueno, pues o dar un doble, ¿no?, a este peón de G6. Se defiende con dama G6, no obstante no se evitan estos cambios y tras dama E2, bueno, pues la partida continúa con caballo C5. Este movimiento también interesante por parte de Carlsen, ya que la torre, y al haberse jugado antes rey G2, la torre puede bascular por la columna H o incluso venir a esta columna abierta peleando por la misma. El tema es que de momento no se puede jugar, pero la idea de Erigaisi pasa por jugar caballo C5 atacando al alfil, que ha taponado a estos dos peones pasados que tienen las piezas negras. Como vemos, esta torre está indefensa y es cuando Carlsen aprovecha para jugar torre C1 clavando al caballo, alfil F8 dando más soporte al caballo y dando libertad a esta torre que va a venir posteriormente pues al flanco de donde se encuentra el rey, vía séptima, y de momento tras estas jugadas alfil B1, bueno, pues teniendo o manteniendo control sobre varias casillas de las piezas negras, también con cierto ataque sobre el punto de G6 y torre C7 con la idea de, bueno, pues retirar la torre de esta posición. Se aprovecha para jugar caballo H4, hay doble ataque sobre el punto de G6, G5 atacando al caballo y dama G4, también retirar el caballo podría ser interesante. Carlsen opta por clavar al peón en esta posición y posteriormente si caballo F3, bueno, pues habría doble ataque por parte de las piezas negras. No obstante, bueno, pues este movimiento aprovecha para jugar Erigaisi y, bueno, pues aprovechar que el caballo de momento está defendiendo a este peón y como vemos quizás los peones se pueden desdoblar un poquito más adelante. Caballo F3 con doble ataque sobre este peón y se juega torre G7 primero. Parece que dama G6 directamente podría ser muy interesante, aunque va a venir posteriormente, ¿no? La idea de este movimiento es llevar la dama a E4 y aunque es verdad que se está dejando defender el punto de G5, pues vamos a ver que tampoco sería tan malo para las piezas negras. No obstante, de momento lo que se juega es torre G7 reforzando la defensa de este peón. A un movimiento como dama por B2, ya que se ha jugado D3, pues realmente eso sí que sería terrible para las piezas negras, ya que tras esta captura con jaque, tanto torre G7 o dama G7, bueno, pues se perdería este segundo peón, nueva captura con jaque y las blancas estarían ganando, por lo que, bueno, pues de momento volviendo a la partida, se juega esta jugada reforzando G5 y tras B3 quitándose del ataque de la dama es cuando se juega ahora sí dama G6. Por otro lado, este peón casi que está coronando atacando a la torre, pero el tema es que, bueno, pues si se juega directamente simplemente torre D1 parece que este peón caería más adelante, ¿no? Por lo que, bueno, pues se hace esta jugada. La idea, como decimos, es traer la dama a esta posición. Además está clavando al caballo de F3, pero también, bueno, pues podría dejar indefenso este peón, aunque de momento la torre en G7 pues la está defendiendo. Carlsen lo que hace es traer la torre también a la columna abierta y torre 7 peleando por la misma buscando cambios. Es un error lo que juega Carlsen, dándole cierta ventaja a Erigaisi en la posición. Parece que torre H1 sería mejor que torre D1, como vamos a ver un poquito más adelante. La torre va a estar atacada por parte de la dama negra. Es verdad que Carlsen cede la columna entera y es cuando aprovecha Erigaisi haciendo un movimiento tremendo. Me parece espléndido esta jugada, que es dama E4, ya que ha retirado la torre y este peón está cayendo sí o sí, y como vemos es un gran movimiento, ¿no? Clava el caballo de F3, busca el cambio que en caso de producirse pues se podrían desdoblar estos peones y el peón de D3 pasado pues
se convertiría quizás en un peón más difícil de capturar. Por otro lado, no lo he comentado, pero este alfil, como vemos, pues no está haciendo nada prácticamente durante toda la partida. Aprovecha, como decimos, Carlsen para hacer esta captura y tras torre G7 volviendo y defendiendo y atacando a la dama, bueno, es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Parece que dama H4 es un poquito menos mala o mejor que dama H5, ya que al retirar la dama a esta posición, Erigaisi sigue con gran estilo tras dama E4, torre G7, como vemos, pues grandes movimientos en jugar caballo E6, siendo bueno, pues un bombazo, ¿no? Por un lado ha dejado indefenso a este peón, nuevamente dejándose peones por el camino, pero por otro lado, bueno, pues es una jugada ganadora en caso de que se capture en esta posición por un movimiento. Esto no ocurre, pero lo vemos rápidamente por una jugada como caballo F4, ¿no? Se está dando jaque, el peón está clavado, hay ataque sobre la dama, doble ataque ahora sobre el alfil y bueno, pues las piezas negras están con una ventaja, como vemos en la barrita, tremenda. Esto lo evita Carlsen jugando rey G1 y aquí Erigaisi no aprovecha del todo esta posición, ya que decide jugar torre H7 atacando a la dama y nuevamente, aún no dando el jaque caballo F4, pues parece que era ganadora. El tema es que la dama no tiene este movimiento y esta pieza parece que está cayendo, y si se juega dama H1 defendiéndola, incluso este sacrificio es válido, ya que tras peón por existiría alfil C5 jaque. Bueno, pues se puede defender o poner el caballo de por medio, y donde vaya el rey, que tiene la casilla de H2, pues sería mate con la dama, creo que en H7, y en caso de retirarse el rey a esta posición, el mate viene por parte de la dama, por ejemplo en H1, está viendo también en E2, ¿no? Bueno, pues con muchísimos temas la partida, quizás para ambos bandos. Rey G1, de momento Carlsen se retira de este tema, no lo ve del todo Erigaisi claro. También comentar que en los tiempos, estamos en la jugada 36, pues ya desde hace varias jugadas están con menos de un minuto y ahora incluso en torno a 10 o 20 segundos. Carlsen tiene 4 de momento en el reloj, se aprovecha para jugar torre H7, se ataca a la dama, esta se retira a E8, y tras dama por F3 jaque, bueno, pues quizás aquí se podría haber jugado torre H6. La idea de este movimiento es defender el caballo. Al jugarse dama por F3 ganando la pieza, bueno, pues las piezas blancas recuperan la misma o el mismo o el caballo la misma pieza dando jaque. Por lo tanto, aunque hay ataque sobre esta torre, pues de momento Carlsen lo salva, y parece que torre H6 defendiendo de momento pues parecería bastante importante. El problema de este caballo es que está clavado y la dama casi que no tiene casillas para defender la posición. Se recomienda un movimiento como torre por D3, incluso ahora se podría hacer una jugada como caballo C5, viene con ataque sobre la torre, y tras dama por E4, peón por, con ataque o doble ataque a ambas piezas, se puede salvar la torre, por ejemplo retirándose a D4, pero bueno, como vemos, pues tendrían las piezas negras pieza de más. Todo muy difícil, sobre todo con el tiempo que cuentan. Se juega dama por F3, permitiendo o igualando nuevamente la partida. Viene este movimiento con jaque, rey H8, jaque, rey G8, y parece que esto va a terminar en tablas, pero bueno, pues lo evita Erigaisi jugando torre F7. Se está amenazando entrar en F2 y a cambio, o de momento, dama G6 jaque, alfil G7, a lo que se contesta con torre D2, ya que había que acordarse, como he comentado antes, tras esta captura esta torre estaba colgando, y esto es un error grave por parte de Carlsen. Difícil la posición, parece que es mejor esta captura, quedando todo defendido por parte de las blancas, y aunque es verdad que en esta línea bueno, pues permiten esta entrada de las negras en F2, el rey, aunque parezca increíble, pues está muy seguro en la posición. De momento, pues torre H7 no existe, ya que además hay doble control por parte de las blancas. También este peón pues está ahí casi cayendo, y bueno, pues parece que con todo esto que he comentado parece que hay igualdad, ¿no? Carlsen se equivoca al jugar torre D2 y la partida continúa con dama E4, bueno, pues enfrentándose las damas y no teniendo nada mejor que cambiarse a una jugada como dama G5, torre F5 atacando a la dama, y tras dama D8 dando un jaque, alfil F8, y el problema en esta posición es que las blancas se habrían quedado sin más jaques.
¿Y qué se puede hacer con el rey, ¿no? La dama está entrando en E1, bueno, pues quizás ganando material, y a un movimiento como rey F1, por ver una línea rápida, dama H1 sería mate. Bueno, pues tras dama E4, dama por E4, peón por, los peones se desdoblan y empiezan a tomar bastante fuerza en la posición, alfil malísimo que tiene Magnus Carlsen, se juega de momento rey G2 y alfil C3, bueno, pudiendo avanzar el peón o al menos controlando la casilla de D2. Esta torre se retira a D1, alfil D4 volviendo y dando un doble en F2, y si pensamos que torre D2 funciona, no funciona, aquí Carlsen decide jugar F3, a lo mejor bueno, pues queriendo jugar F4, ya que al término de la partida, bueno, pues se reía un poquito, hace esta jugada entregando directamente el peón, parece, bueno, pues en ambos casos F4 un poquito mejor, pero por otro lado, si se juega torre D2 pretendiendo defender este peón, el tema es que, bueno, pues se puede jugar torre F3 bloqueando todo, las piezas blancas no tienen prácticamente jugadas, y como vemos en esta línea, la pasamos un poquito rápido, las negras avanzan su rey hasta esta posición. Bueno, pues y tras estas jugadas, por ejemplo, volviendo nuevamente a G1, existe este sacrificio en el que la torre queda clavada y tras rey por, bueno, pues se está ganando gracias a estos dos peones, ¿no? La torre va a caer sí o sí y bueno, pues las piezas negras ganaría. Por lo tanto, Carlsen quizás quería jugar F4, juega F3, torre por F3, no obstante, bueno, pues la posición está prácticamente perdida, se contesta con torre E1, torre F2 jaque y tras rey H3 simplemente D2, y en esta posición, bueno, pues decide finalmente abandonar. El tema es que, bueno, pues se está coronando, la torre tiene que mantener la defensa, quizás un movimiento como E3, hay varias posibilidades, finalmente el alfil tendría sentido, o bueno, tendría movimientos más allá de suicidarse, ¿no?, contra alguno de los peones, y bueno, pues se juega E2 y tienes que entregar material y pues se está ganando. Me ha parecido muy buena la partida nuevamente y bueno, pues vamos a ver qué pasa en este match y también en otras partidas que se están jugando. Por mi parte nada más, hablamos para más adelante. Un saludo, chao.